Próxima estación. Lo bueno, lo malo y lo feo del Tren Maya. Un podcast de Elba Narcía para Glifos Comunicaciones. ¿Qué tal? Les saluda Elba Narcía en esta nueva edición del podcast Próxima Estación. El tema de la semana, la carta que relatores y relatoras de derechos humanos de Naciones Unidas hicieron llegar al gobierno de México, en el cual expresan, eso dice la carta, su grave preocupación por los posibles impactos del llamado Tren Maya para las comunidades indígenas. La carta que los relatores envían al gobierno de México se basa en un documento que recibieron el pasado mes de junio y el cual fue firmado por 7 organizaciones nacionales e internacionales y en el cual alertan sobre la manera como se está desarrollando el llamado Tren Maya. La lista es larga, pero en resumen, los puntos que preocupan a los relatores y relatoras tienen que ver, entre otras cosas, con el proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas llevado a cabo en noviembre y diciembre de 2019. En noviembre, diciembre que se hicieron estas consultas, pues lo que claramente quedó evidenciado es que pues que no se cumplió con el estándar, ¿no? O sea, en primer lugar, la consulta no se rige por las reglas del gobierno, se tiene que regir por las reglas de cada uno de los pueblos. Y aquí lo que tuvimos fue 2 sesiones de 5 horas donde se decidió la suerte de las comunidades en el futuro inmediato, ¿no? Y eso según las comunidades pues no se puede hacer en tan poco tiempo, con tan poca información, ¿no? Eso no es darle la centralidad que tiene. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Javier Martínez Esponda, soy el director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que somos una organización de la sociedad civil mexicana que tiene 27 años laborando por la defensa, protección y desarrollo del derecho al medio ambiente sano en México. Preocupa a los relatores de Naciones Unidas la modificación del régimen de tenencia y propiedad de la tierra que pudiera perjudicar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, el desplazamiento forzoso de comunidades asentadas en las orillas de las vías. También hay preocupación y dudas sobre la pertinencia de la participación de las Fuerzas Armadas en una obra pública que no es de emergencia. Esto debido a que los tramos del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo a Escárcega, Campeche, cruzando la reserva de la biosfera de Calakmul, serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya sabemos también por el tema de la carta que está eh, que están cuestiones importantes que tienen que ver con pues la destrucción de los territorios, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la deforestación, con la amenaza a los cuerpos de agua. Sabemos que está otras amenazas importantes como es el desplazamiento de las comunidades que están en torno a las vías. Eh, Sabemos que hay un tema pues, muy importante del patrimonio cultural e histórico, ¿no? Donde estos sitios pues, para las comunidades y sus formas de vida pues son centrales y un poco la propuesta de un proyecto turístico pues tiene que ver con la folclorización de las mismas, ¿no? Entonces la consulta es un mecanismo central. Los relatores y relatoras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalan en la carta al gobierno mexicano que es su responsabilidad clarificar las alegaciones que les fueron llevadas a su atención. Pidieron a las autoridades de México, entre otras cosas, indicar las medidas previstas para desarrollar los necesarios estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos con la participación de las comunidades indígenas. También solicitaron información sobre las acciones previstas para continuar con las consultas a los pueblos indígenas y compartirles información completa y adecuada sobre los impactos que podría causar el proyecto. Aquí hay varias reflexiones, ¿no? La primera que habría que poner es una reflexión para el Estado mexicano de si quiere pasar esta administración a la historia como violadora de derechos humanos. Y eso es una gran pregunta que tendrán que contestarse, porque nosotros, entre otras cosas que proponemos, pues que se cumpla con el marco jurídico, que se cumpla con el régimen de derechos humanos. La historia del derecho es la historia de limitar al poder, ¿no? Es la lucha por dar prioridad a la razón sobre la fuerza. Y aquí lo que vemos es que la fuerza quiere, la- eh,
quiere tener preponderancia, ¿no? Entonces el camino es el de derecho, el camino es el de los derechos humanos. Em, ¿Esto qué significaría, no? Entonces significaría varias cosas. La primera es que la obra tendría que ser suspendida, ¿no? O sea, no podemos continuar con un proyecto con el cual no tenemos la información adecuada. La segunda cosa que tendríamos que hacer, también de acuerdo con el estándar, pues es generar esta información, particularmente lo que se refiere a los impactos ambientales, los impactos sociales y los impactos al patrimonio histórico. En un comunicado oficial, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, informa que la carta de los relatores ya fue respondida por el Estado mexicano. En su respuesta, aseguran que el proceso de diálogo no se detiene con la conclusión de las asambleas informativas y consultivas de carácter general implementadas en noviembre y diciembre de 2019, sino que se extienden a través de la fase de seguimiento y verificación del proceso de consulta. Mencionan también en este comunicado que el diseño de este proceso de retroalimentación permanente ha logrado que se identifiquen incompatibilidades técnicas o de carácter ambiental en algunos casos y como resultado se han realizado correcciones sobre el trazo de manera consensuada con las comunidades, notablemente en el tramo 4 del Tren Maya. Queda pendiente conocer en detalle el documento que las autoridades mexicanas enviaron a Naciones Unidas. Así concluye esta nueva entrega del podcast Próxima Estación. Soy Elvana García. Hasta la próxima.